Bien, la esperanza del venezolano hoy respecto a un cambio político en el país, un sector la deposita en el tema de las primarias, en la forma como se pueda definir una candidatura que aglutine a la mayoría de los sectores. Aquí lo hemos conversado en otras oportunidades. Un solo candidato hoy parece imposible que se pueda materializar, pero sí una candidatura que pueda representar a la mayoría de los sectores políticos del país. Teresa Albáñez está con nosotros en estudio y sobre este tema hablábamos de la esperanza. ¿Qué pasa? Porque la esperanza en alguna opción política que se está presentando al país hoy a participar en las primarias, puede que gane las primarias, pero la realidad de las inhabilitaciones políticas puede llevar a que esa esperanza no se materialice en 2024. Ya lo vivimos además en el escenario 2012, que aclaramos, el país no es el mismo, pero allí también hubo inhabilitados que al saber que era imposible cobrar esa victoria, dieron un paso al lado, apoyaron una candidatura que sí pudiera competir en las condiciones electorales que estaban en ese momento. Mire, a veces predomina una suerte de determinismo, de que como hay una inhabilitación y si la persona inhabilitada llega, digamos, llegara, o las personas, cualquiera de los candidatos que están inhabilitados, llegaran a ganar la primaria, entonces, ¿qué va a pasar? Es como que miramos al país y de repente se paraliza todo, se paraliza la cámara, se pone en pausa. Como que el país ya no se va a mover más y ese designio y esa decisión de inhabilitar al candidato ganador va a acompañar todo el tiempo y la gente la va a aceptar. Eso es pensar que el país no se mueve. Tenemos que llamar a Galileo para que diga, no, la Tierra se está moviendo, la Tierra está girando. Entonces, a mí, yo no tengo para nada esa preocupación, porque yo creo que si la primaria se da eficientemente, el candidato ganador es reconocido por todos los compañeros que lo están acompañando en esta gesta, el pueblo se va a mover, la gente se va a mover. ¿Usted piensa que un régimen como este, que está en contra de todos los valores que establece la Constitución de lo que debe ser el gobierno de una nación, y aquí me las traje hoy para hablarlas contigo: alternabilidad, democrático, descentralizado, pluralista, que reconoce que el mandato es revocable? ¿Tú crees que un gobierno que tiene estas características todas en negativo, como es el actual, y si se da un proceso de primarias, la gente se va a quedar paralizada aceptando que ese gobierno diga, no reconozco al candidato, no permito que ese candidato vaya a las elecciones presidenciales? Pero tal vez ese país no esté dispuesto a ir a unas protestas, a tomar otra vez acciones de calle. A lo mejor sí, pero a lo mejor sí. Entonces, ¿por qué a lo mejor pero entonces, no ¿cuál priva? es el sentido de la lucha? ¿Ir a la protesta, ir a otra vía distinta a la electoral? No, el sentido es movernos. Movernos porque la primaria es un acto de rebelión frente al régimen. Y hemos logrado finalmente organizarla. La primaria fue convocada para cambiar el liderazgo. No estamos contentos ni con el régimen, ni con el liderazgo político como se ha comportado. Y por eso en el año 21, a finales del año 21, María Corina Machado llamó a una renovación del liderazgo. Eso se está produciendo. Eso se está produciendo. Bueno, y el destino, la plataforma dice que es una definición de un candidato, no renovar un liderazgo. No, pero la gente lo ha entendido. Ni los demás partidos lo ven así. La gente ha entendido que hay que renovar el liderazgo y la gente lo ha entendido de tal manera que estamos viendo cómo se está moviendo en cada estado, en las poblaciones. ¿Usted habría pensado que lo que pasó en Barinas hace unos días habría pasado antes? No solamente con la elección del gobernador, en que la gente se impuso, sino con las visitas de candidatos que han transcurrido por ahí. Entonces, mire, realmente... Pero Barinas también es un ejemplo de los inhabilitados. Un inhabilitado no pudo cobrar la victoria y hubo que apoyar a alguien que no estuviera inhabilitado. Pero la gente se impuso y el CNE no pudo hacer nada. Tuvo que reconocer. Pero el candidato estaba habilitado. Bueno, mire, la juridización de la política
es una de las perturbaciones que yo veo más graves en este país. Todo lo queremos resolver a través, los temas políticos los queremos resolver a través de la juridización de la política. O sea, esta insólita inhabilitación de María Corina Machado, esta renovación de su inhabilitación, no tiene el menor sentido jurídico, pero se hace en un momento político para impedir una cosa que es absurda. Es decir, yo le diría, yo soy abogado y no quisiera hablar sobre esta burda manipulación, este burdo montaje. Quienes querían perjudicar a la candidata con esto, lo que han hecho es exaltarla. Está en todos los periódicos, está en todas las pantallas del mundo, este acto. O sea, la gente le choca el ejercicio desde el poder en un gobierno que quiere y decirse que es democrático en esta forma. De tal manera que yo creo que quien manejó ese tema y la Contraloría General de la República, que es un organismo del Estado totalmente vinculado al régimen, manejado desde Miraflores. Porque mire, yo he definido que todos los institutos del Estado, de los poderes, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional que dirige el señor Rodríguez, todos son dependientes y serviles de Miraflores. Pero el más servil de todo ha sido el Consejo Nacional Electoral. Claro, pero la Asamblea fue, la oposición no participó en las elecciones de 2020. Bueno, pudo tener una correlación de fuerzas diferentes. Algunos participaron y usted sabe que algunos participaron y están cerca, pero lo que le quiero decir es que en un país donde no hay división de poderes, donde todo es controlado desde el centro de Miraflores, es una cosa epopélica lo que estamos haciendo en este momento, que es tratar de ser libres, de deslastrarnos de eso e ir a un proceso. Ahora, si el régimen decide no convocar elecciones o decide no aceptar al candidato que gane la primaria, vendrá otros momentos en que la población se va a expresar. Usted no tenga la menor duda. No somos los mismos ni siquiera de hace 2 o 3 meses cuando nos encontramos aquí, Carlos. La gente ha despertado. La gente ha tomado en consideración que no quiere seguir viviendo así, de que tiene una constitución que le garantiza unos derechos, que la Constitución dice que el gobierno debe ser alternativo. Tenemos 23 años con lo mismo. Además, esos 23 años hubieran sido de alegría, de satisfacción de los derechos humanos. Pero cuando usted ve lo que tiene la bolsa CLAP, cuando usted conoce las cifras de anemia de las mujeres embarazadas, que dan a luz niños que no tienen la capacidad probablemente de llegar a ser personas completas con sus todos sentidos en pleno desarrollo. ¿Sabe? Todas estas cosas tratamos de no verlas y politizamos la discusión en el candidato, en la inhabilitación, y no hablamos de por qué tenemos que cambiar, de por qué tenemos que salir de esto. Y hemos encontrado de repente un aliento en esta primaria. Claro, pero el tema es que ese aliento sea viable, porque si ese aliento no se puede materializar en 2024, ¿Pero quién lo hace viable? Lo vamos a hacer viable la población. No lo va a hacer viable el régimen ni sus instituciones. Lo va a hacer viable la gente. Nos toca revisar la participación de la audiencia para ya cerrar la entrevista con nuestra invitada Teresa Albániz. 0412-700-7606. Comenzamos con Roger Cova, que nos escribe desde Caracas. Respuestas cortas porque tenemos bastantes mensajes para la doctora Teresa Albániz. Carlos, buenas tardes. Mis respetos a la doctora Albániz. Para ir con un solo candidato, el que salga ganador de las primarias, llamen a un gran encuentro con los demás candidatos y que se haga un consenso con todos ellos. Así sabremos quién se opone a eso. ¿Consenso o primaria? El consenso va a venir después. El consenso no es antes. La primaria es para confrontar las candidaturas, las características de los candidatos, su coherencia, la confianza que cada uno despierta, y después es que va a venir
el consenso entre ellos para cómo vamos a marchar a una campaña electoral. Porque ese es el compromiso. El compromiso es acompañar al candidato ganador. ¿Te guste o no te guste? Ese es el compromiso. La cosa es que el candidato ganador quiera ser acompañado, porque bueno, algunos candidatos mire, Carlos, dicen cosas de mire, otros Carlos, que... usted hace comentarios y me hace preguntas que pertenecen al fuero interno de las personas. Yo no puedo responder. Pero yo soy una persona optimista. A mi edad estoy más optimista que nunca de que esto vamos a poder salir, porque la gente sí quiere efectivamente cambio. Kelvin nos escribe desde Urumaco, en el estado de Falcón. La pregunta a la invitada: en caso de que gane un inhabilitado la primaria, ¿cómo va a ser el proceso de escogencia para los candidatos? Mire, nuevamente la juridización de la política. El acto de las inhabilitaciones es un acto absolutamente burdo, que todo el mundo lo ha rechazado, el mundo nacional y el mundo internacional, pero como le dije, el tema de centrar el tema de la primaria, de las elecciones, en la inhabilitación es un error, pero además a nadie le dice nada. Solamente le dice a quien lo propuso y al Contralor General de la República, que me sorprende que no ha dado ni una declaración. Más bien lo único que se sabe de él es que nombró a su hijo Contralor en otra parte. Imagínese usted, la Unión Europea, por ejemplo, en su informe del año 21, dijo que una de las perturbaciones más grandes que tenía Venezuela era que tenía una Contraloría para actos administrativos que se metía en lo político. Ese no es el lugar de él. Luis Rodríguez nos escribe desde Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, y le pregunto a la invitada: ¿será que en Venezuela pasará lo mismo que sucedió en Nicaragua, donde el presidente hace cada elección con lo que le plazca? Bueno, mire, a los venezolanos nos toca decir que no. Es decir, nosotros no podemos permitir que esto se maneje como en Nicaragua. Pero como le digo, el determinismo es, como sucedió en Nicaragua, entonces va a suceder aquí. No, los venezolanos no vamos a permitir eso. Y eso yo creo que estoy convencida. Cerramos con Neyan Flores, que nos escribe desde Boraure, en el estado Yaracuy. Excelente programa, felicidades. Pregúntale a la invitada cuál es la diferencia de las primarias de 2012 a esta de 2023, porque el sectarismo arropó totalmente el proceso y creo que al país no le están diciendo la verdad. No veo que estas primarias sean la solución y menos representan a la mayoría de los venezolanos. Bueno, mire, la mayoría, las primarias anteriores participó el 17.1% de la población inscrita en el registro electoral. Fueron un modelo mundial, porque... Todo el mundo aceptó el resultado, además. No solamente eso, pero te quiero decir que este ejercicio ciudadano, privado, de los ciudadanos privadamente, normalmente en otros países es un 7, un 8% se considera un éxito. Aquella fue un 17%. Yo espero que esta también lo sea. Pero lo más importante en este sentido es que la primaria está trazando el camino de la participación. Estábamos como dormidos y hemos despertado. Ojalá que los números sean auspiciosos, pero de todas maneras pensemos que los candidatos serán responsables, que el candidato electo por la mayoría en la primaria será acompañado por sus compañeros y que el pueblo lo va a reconocer así. El régimen convocará unas elecciones presidenciales para que ese candidato participe. Y si ese candidato, el régimen no lo acepta, veremos si este es un país dormido o despierto, si reacciona o no reacciona. La resistencia civil también es un tema. Está anunciando una agenda ahí compleja, una agenda... La resistencia civil es todos los libros de derecho administrativo, todos los libros de derecho constitucional. La resistencia es la expresión de un pueblo frente a la voluntad expresada en una elección. Si esa elección primaria no es reconocida por el régimen, nos manifestaremos, nos expresaremos. Doctora, gracias por acompañarnos esta tarde. Nos toca... No seamos deterministas. Nos toca despedir a nuestra primera invitada. Al regreso, José Brito va a estar con nosotros en estudio. Vamos a seguir hablando de este tema de las inhabilitaciones políticas.